Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, viernes 23 de febrero del año 2018. Y para dar inicios a los trabajos de esta sesión, solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum también. Sí. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Comisionado presidente, para esta sesión tenemos la asistencia de 2 comisionados y la inasistencia de la comisionada Leida, por lo que tenemos quórum para sesionar. Muchas gracias. Pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:05 del día de hoy, 23 de febrero del año 2018, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito a la secretaria ejecutiva de lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. 2, instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018. 5, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6, discusión y aprobación. Procedo a leerlos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 052, diagonal 18, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 073, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 076, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 079, diagonal 2018, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 085, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 088, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 091, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 094, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 097, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 100, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Bien, gracias. Número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Sí, puede prescindir de la lectura del… Dado que no Carlos. asiste la comisionada, omitimos la lectura de sus proyectos. Número 7, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 039, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución
del recurso de revisión RRDAI, diagonal 075, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 084, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 087, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 090, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 093, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 096, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 102, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 111, diagonal 2018, ponencia 3, en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 114, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Número 8. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la actualización de los criterios para el cobro de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública para el ejercicio fiscal 2018. 9. Asuntos generales y 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Es todo, comisionado presidente. Bueno, antes de someter a aprobación el orden del día, le solicito que sea retirado el punto 6º, ya que la ponente no se encuentra presente con nosotros el día de hoy. Y una vez tomado en consideración lo que acabo de decir, someta usted a votación de este órgano colegiado el orden del día que se acaba de dar a conocer. Sí, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día con la adecuación señalada por el comisionado presidente, consistente en retirar los asuntos relativos a la ponencia 2. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, de acuerdo con las correcciones que se precisaron, comisionado presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el cuarto del orden del día, el cual se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de febrero del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de la lectura y aprobación del acta que ha sido citada por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de febrero del presente año por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria. El punto quinto, que tiene que ver con los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para que podamos escuchar las propuestas de resolución.
Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes a todos, a los asistentes, servidores públicos y medios de comunicación. Gracias por su asistencia. Presento a consideración del Pleno 10 proyectos de resolución que fueron turnados a sus respectivas ponencias y después de escuchar sus planteamientos, presento el proyecto final de cada uno de ellos. El recurso 52-2018 fue presentado en contra de la Secretaría de Salud, a quien se le requirió todas las auditorías en las cuales se haya observado la omisión de pago de laudos en 2013, 14, 15 y 16. Quiero las auditorías. Como podemos advertir, el pedimento tiene una condicionante. Quiere las auditorías en las que se hubiera observado la omisión de pago de laudos, no cualquier auditoría. Y en el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó un oficio asignado por la unidad de seguimiento. El particular, después de haber leído la respuesta otorgada, consideró que la información está incompleta porque aludió en su agravio que solo se refieren a las auditorías externas, ignorando si existen alguna de otro tipo. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado compareció y ratificó su inicial postura. La ponencia a mi cargo tuvo a bien analizar este recurso de revisión con base en las constancias existentes en el sumario y advertimos lo siguiente. En primer lugar, se hizo un estudio de la naturaleza de la información y advertimos que dentro de las auditorías pudiera contenerse información, está relacionada en primer lugar con una obligación de transparencia común, específicamente la contenida en el artículo 76, fracción 24, que alude a los informes de resultado de las auditorías, al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y en su caso las aclaraciones que correspondan. Esto nos señala que la información en principio es pública. Y dentro de este análisis que hicimos de la naturaleza, señalamos que debe entenderse como tal, cuáles son las auditorías internas, cuáles son las auditorías externas, y todo ello lo plasmamos precisamente en este capítulo del proyecto. En segundo lugar, advertimos cuál fue el procedimiento que desarrolló el sujeto obligado, y advertimos que la unidad de transparencia remitió este pedimento a 3 áreas: la dirección de administración, la unidad de seguimiento y la unidad jurídica. Tanto la dirección de administración como la unidad jurídica señalaron no tener competencia para poseer la información requerida. Por su parte, la unidad de seguimiento sí señaló ser competente para la atención de la solicitud y al respecto precisó que se hizo una búsqueda en el Departamento de Control de Atención a Auditorías Externas y se advirtió que no se tiene auditoría alguna en la que se hubiera observado la omisión de pago de laudos. Por lo tanto, se tiene 0 registros en ese sentido. Evidentemente, tiene razón el particular. El sujeto obligado únicamente se pronunció en el sentido de que no tiene registro de auditorías externas. ¿Qué sucede con las internas? Al respecto, analizamos el marco jurídico que rige la actuación de este sujeto obligado, específicamente el artículo 15 del Reglamento Interior, que le confiere atribuciones a la unidad de seguimiento y específicamente la fracción primera dispone lo siguiente: controlar, evaluar y auditar a las unidades administrativas de la Secretaría e informar en caso de detectar irregularidades a la Secretaría de Contraloría, para que en materia de responsabilidad se aplique lo dispuesto por la legislación y normatividad vigente. Este dispositivo nos revela que tiene competencia este ente público para realizar auditorías internas y sobre ese punto el titular de la unidad de seguimiento omitió pronunciarse. En ese tenor se modifica la actuación del sujeto obligado para efectos de que complemente su respuesta en base a los lineamientos que señalamos en este proyecto de resolución. En el recurso 073-2018 se le requirió al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo siguiente: sanciones impuestas a los ayuntamientos señalando el nombre del servidor público que las recibió correspondiente al año 2017. El titular de ese instituto remitió la solicitud a 4 áreas que integran este sujeto obligado, a saber, a las 3 ponencias y a la Secretaría Ejecutiva, y con base en la respuesta otorgada emitió un acuerdo de disponibilidad. El particular se inconformó porque consideró que lo entregado está incompleto, ya que no le proporcionaron el nombre de los servidores públicos sancionados. Durante la substanciación del recurso compareció el titular de la unidad, en donde ratificó su respuesta inicial y argumentó una serie de alegatos en defensa de su actuación.
Procedimos a analizar este recurso, precisamente valorando el pedimento, la respuesta otorgada y el agravio emitido por el particular. Y advertimos que efectivamente se turnaron a las 3 ponencias que integran este órgano garante y donde la ponencia 1 y la ponencia 3 de manera clara y precisa señalaron que en el año 2017 no se impuso sanción alguna a servidor público y solamente medidas de apremio. En ese tenor, las respuestas emitidas por los enlaces de estas áreas es clara, es precisa y se tienen como respuestas terminales. La ponencia 2 señaló que con motivo de la resolución de un procedimiento administrativo de responsabilidad emitió un proyecto de resolución en el que se ordenó la destitución e inhabilitación de un servidor público del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, por no haber dado cumplimiento a una resolución del Pleno de ese instituto. Y estamos hablando de un procedimiento que data del año 2011, específicamente del recurso de revisión 480/2011. También alegó el enlace de transparencia de la ponencia 2 que no se tenía el nombre del servidor público porque a quien le correspondía llevar el seguimiento del procedimiento administrativo, que en su caso implementar el sujeto obligado, era la Secretaría Ejecutiva. En ese tenor, el titular de la Unidad de Transparencia requirió la información a la Secretaría Ejecutiva, quien precisó que después de haber hecho una búsqueda de la información, efectivamente encontró que en el año 2017 solamente se había emitido una resolución en la que se había concluido con esa sanción de destituir e inhabilitar a un servidor público y que precisamente le competía al Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Que en seguimiento a la resolución dictada por este Pleno, se requirió al municipio de Jalapa iniciar el procedimiento administrativo, substanciarlo y una vez concluido remitir a las constancias a este órgano garante a efectos de verificar que se diera cumplimiento al mandato aprobado por este órgano garante. Así tenemos que se inició, el municipio de Jalapa comunicó oficialmente que se inició con este procedimiento y que a la fecha de presentación de la solicitud se encuentra en substanciación. Por esa razón, el enlace de la Secretaría Ejecutiva señaló que no posee la información requerida por no existir en sus archivos y ser una información que depende de otro sujeto obligado. En ese tenor, procedimos a analizar el artículo 6 de nuestra Ley de Transparencia, que textualmente se dispone lo siguiente, párrafo 6º. Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta ley para proporcionarla, o no está en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. Así tenemos que efectivamente la respuesta otorgada por el enlace de la Secretaría Ejecutiva es una respuesta clara, precisa, legible, descargable y además es una respuesta que permite evidenciar que en los archivos de este sujeto obligado se carece de la información porque está en espera de que precisamente el Ayuntamiento de Jalapa resuelva el procedimiento administrativo y por ello se confirma la actuación de este sujeto obligado. En los recursos 076 y 079, que los voy a comentar de manera conjunta por estar relacionados, fueron requerimientos que se presentaron en su momento al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. En ambos casos fue el mismo solicitante. En el primero se requirió copia de versión electrónica de las facturas pagadas a la empresa que realizó la encuesta para la selección de candidato a gobernador para el estado de Tabasco por ese partido durante el proceso 2017-2018. Y el segundo recurso fue en el sentido de obtener los documentos con los que se mantuvo comunicación con la empresa que realizó la encuesta para la selección de candidato a gobernador por el estado de Tabasco por ese partido durante el proceso 2017 y 2018. En ambos casos, el titular de la Unidad de Transparencia remitió la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas del propio ente público, quien de manera clara expresó en el primer asunto que no posee la información, que quien llevó quien posee la información, la principal persona encargada de proporcionarla es el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, por lo que no se posee la información. Y en términos similares se pronunció en el recurso 079. El particular se inconforma porque considera que en ambos casos se restringió el acceso al pedimento de la información. Procedimos a analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, analizamos la naturaleza de la información y el procedimiento adoptado y advertimos que con esta respuesta que dio la Secretaría de Administración y Finanzas del ente público,
el particular emitió un acuerdo, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad que prácticamente en los hechos se tradujo en un acuerdo de incompetencia. Porque en este acuerdo de disponibilidad le hizo saber al particular que su requerimiento debía enfocarlo al Comité Ejecutivo Nacional. Inclusive le proporcionó el link electrónico, el titular, la dirección, etcétera, todos los datos necesarios para acudir con el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces tenemos que en los hechos se tradujo a una declinatoria de competencia. Y en ese sentido, nuestra norma tabasqueña en materia de transparencia y acceso a la información establece un procedimiento previamente establecido y que está contenido en el artículo 142 en relación con el numeral 48, fracción segunda de nuestra norma. Es decir, tiene que tener la intervención del Comité de Transparencia. Y en el caso, de manera unilateral, el titular de la unidad consideró que debía ser incompetente. Además de que esta declaratoria sui generis no está debidamente soportada con el fundamento normativo que nos permite advertir que efectivamente esa competencia le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional. Por todo ello, se revoca la actuación del sujeto obligado para que, siguiendo los lineamientos señalados en los proyectos de resolución, de respuesta conforme a derecho al particular. Y en el primer asunto hicimos la precisión inclusive que al señalar la Secretaría de Administración que el Comité Ejecutivo Nacional es la principal responsable de resguardar, pues no es una respuesta definitiva porque no nos permite advertir, entonces existen otras. Si es la principal, pues deben existir otras. Entonces, ese manejo de las palabras no permite tener certeza de la respuesta. Y en base a ello se revocan estas dos actuaciones del sujeto obligado. En el recurso 85-2018, se le requirió a la Secretaría de Contraloría del Estado copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del expediente de responsabilidad administrativa D-033/2015. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de negativa al que adjuntó un acuerdo de reserva y el acta del comité mediante el cual se confirmó la negativa de la información por ser de naturaleza reservada. El particular precisamente argumentó como agravio el que se le negó lo requerido. Procedimos a analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado y en primera instancia analizamos la naturaleza de la información. Así advertimos que este pedimento está relacionado con una obligación de transparencia que nuestra ley de la materia establece en el artículo 76, fracción 36, precisamente, que señala que es obligación de transparencia común publicar las resoluciones y laudos que se emiten en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. Los lineamientos técnicos generales señalan que para que se pueda publicar esta información es requisito indispensable que estas resoluciones hayan causado estado o hayan quedado firme, que hayan causado ejecutoria. ¿Y esto qué quiere decir? Que no exista ninguna resolución que pueda interponerse para impugnarla. Es decir, que sea una resolución que ya no admita recurso alguno. Ese es el requisito para poder publicarlo. En ese tenor, podemos decir que si una resolución no ha causado estado, no está ejecutoriada, no es factible proporcionarla y por ello aplica restringirlo y se actualiza en el asunto la fracción 10 del artículo 121 de la ley de la materia. Y en ese tenor fue que utilizó el sujeto obligado esta causal. Señaló que ya se dictó resolución en este procedimiento, sin embargo, no ha causado estado y por esa razón en el caso se actualiza la fracción 10 del artículo 121. Analizamos efectivamente si en el caso en estudio se actualizaba esta fracción 10 que se refiere a lo siguiente: vulnera la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no haya causado estado. Para tal efecto, los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, en su artículo 30 dispone los requisitos que se deberán acreditar para que una información sea considerada como restringida bajo esta causal. Y advertimos que evidentemente se acreditó la existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional en trámite y lo requerido se refiere a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. En este caso se requirió pues, la resolución de ese procedimiento. En auto se acredita esta causal. Ahora bien, procedimos a realizar la prueba de interés público, que es una carga que la ley le impone a este órgano garante para poder determinar si una información merece estar restringida bajo la modalidad de reserva. Y advertimos que la prueba del daño que está contenida en la declaratoria de reserva emitida por el Comité de Transparencia
no cumplió con los extremos que señala nuestra norma, específicamente en el numeral 112. Este artículo habla de 3 requisitos que se tienen que acreditar: el riesgo de perjuicio, el daño probable y específico, y el sujeto obligado no hizo una ponderación de todos estos elementos, por lo tanto no hubo prueba de daño y por ello no se pudo realizar la prueba de interés público al carecerse de la prueba del daño correspondiente. Pero además advertimos algo más: la temporalidad de la información. El sujeto obligado señaló que restringía la información por un periodo de 3 años, sin emitir razonamiento alguno de por qué estaba imponiendo esa restricción. Es factible, y es un hecho público por todos los presentes, de que si una resolución es impugnada vía juicio de amparo, por lo regular los juicios de amparo ante los jueces de distrito no es un periodo corto de resolución, sabemos que puede tardar 1, 2, hasta 3 años, inclusive hay algunos que duran hasta 10 años. Es factible que también después de la resolución que emita el juez de distrito venga la revisión y te lleve otro tiempo más. Pero hay que razonarlo, hay que decirlo, hay que motivarlo. Y en el caso específico, el sujeto obligado no motivó las razones por las que consideraba que requería 3 años la restricción de esa información para poder darla a conocer. Y por todo ello se revoca la determinación del sujeto obligado para que sea el propio comité que a través del acuerdo de reserva realice la prueba del daño y motive razonadamente el por qué son 3 años de restricción de la información, por lo que hace a esta resolución, y por ello se revoca esta actuación del sujeto obligado. Bien, en el recurso 088-2018, el sujeto obligado actuó bajo un acuerdo de inexistencia. En este acuerdo de inexistencia se le requirió información de la Dirección de Recursos Materiales. Es un asunto que me gustó porque se realizó adecuadamente el procedimiento que marca el artículo 144 y 145. La Secretaría de Administración es una secretaría amplia, tiene 53 áreas. Este sujeto obligado observó lo que señala nuestra norma en el sentido de que se pidió la información al enlace de la materia correspondiente. El enlace señaló que no posee la información. Posteriormente, al recibir la respuesta del titular de la unidad, convocó al Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia sesionó y ordenó que se agotara la búsqueda exhaustiva en todas las áreas del sujeto obligado, lo cual fue acatado por el titular de la unidad de Transparencia, que giró oficio a todas las áreas, quienes fueron uniformes y contestes en responder. Al señalar que no existe la información, se dio vista con todas estas respuestas al comité nuevamente. El comité nuevamente sesionó y confirmó la inexistencia de la información y por documento separado elaboró el acuerdo de inexistencia, lo cual fue comunicado al particular. Como podemos advertir, se siguió el procedimiento correspondiente. Inclusive advertimos que en 6 oficios de respuesta aparece inserta una leyenda en la que se describe que un servidor público firmó en ausencia de otro servidor público. Para tal efecto se señaló el nombre del servidor público que firmaba en ausencia, el sustento normativo y el acuerdo de designación por el cual se le estaba confiriendo esa potestad para firmar a nombre de otro. Y ello nos permitió validar la actuación de este sujeto obligado y por ello se confirma la actuación de este ente público. En el recurso 91 se le requirió a Cunduacán, Tabasco, los montos de recursos pagados por laudos laborales del año 2012 al 2017, desglosado por año y expediente laboral. El sujeto obligado fue omiso en dar respuesta, lo cual así lo corroboramos con el historial de recurso de revisión que se desprende del sistema Infomex Tabasco y que este órgano garante administra, por lo tanto fue fundado el alegato vertido por el particular. Y en cuanto a la naturaleza de la información, pues fueron datos lo que requirió el particular. Hemos dicho en varias sesiones que los particulares pueden pedir acceso a documentos o a datos. En este caso, pidió conocer montos genéricos pagados por laudos laborales del año 2012 al 2017, desglosado por año y expediente laboral. El monto pagado es un dato público, al igual que los expedientes laborales. En ese tenor, se le hace la precisión al sujeto obligado a la manera en que puede proporcionar la respuesta al particular, teniendo 2 opciones: o entrega la expresión documental, que en todo caso sería la planilla de liquidación emitida por la autoridad laboral competente, o en su defecto, elabora un documento exprofeso en que deberá contener los datos pedidos por el particular. En el recurso 94-2018 se le requirió a la Secretaría de Salud todos los oficios, circulares, memorándums, tarjetas informativas y cualquier otro escrito signado por el titular de la Unidad de Atención Ciudadana en el periodo del 1 de enero de 2017 a la fecha. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que debería pagar por la reproducción de la información.
El particular se inconformó porque él requirió conocer información pública y no pagar por la información requerida. Procedimos a analizar la naturaleza de la información requerida y advertimos que lo que requirió el particular fueron toda aquella documentación que hubiera sido suscrita, signada por el titular de la Unidad de Atención Ciudadana. Y dentro de esta información que pudo haber suscrito, pues se pueden encontrar datos personales. Puede ser que el titular de unidad haya contestado algún escrito de derecho de petición, venga algún dato de un tercero, algún correo electrónico, algún domicilio, teléfono, etcétera, lo que implica que se tuvo que haber realizado un procedimiento de clasificación para poder entregar esta información y evidentemente la intervención del Comité de Transparencia es fundamental para poder aterrizar en esta conclusión. Por ello se señaló en el proyecto que la naturaleza de información es parcialmente pública. Ahora bien, en cuanto al procedimiento desarrollado por la Secretaría de Salud, se advirtió diversas inconsistencias que no nos permiten validar el procedimiento. En primer lugar, el titular de la unidad señaló que la información requerida constaba de 615 fojas, sin precisar qué contenían esas 615 fojas. Es decir, el particular solicitó oficios, circulares, memorándum, tarjetas informativas o cualquier otro documento. En la unidad no dijo a qué se refieren esas 615 fojas. Todas eran oficios o no hubo memorándums o si hubo circulares hubieron 3, o sea, no precisa. Pudo haber sido el caso de que no haya emitido nunca un memorándum o una circular, pero debe pronunciarse el particular y aquí no lo hizo. Simplemente dijo que la información constaba de 615 fojas, en primer lugar. En segundo lugar, le hace la precisión este titular de la Unidad de Atención Ciudadana a la Unidad de Transparencia que pueden contener datos personales. Y no obstante esta precisión, el titular de la unidad no convocó al comité, sino de manera unilateral decidió confirmar la información como confidencial. Y le hizo saber al particular que podía obtener la información previo pago de la misma. Para tal efecto, le remitió la hoja de cobros, pero aquí anotamos otra inconsistencia, porque la unidad dijo que eran 615 fojas, y en la hoja de costos de reproducción de información se alude a 595. Ya tenemos una diferencia de 20 hojas. Entonces, pero además no se agotó el procedimiento de clasificación que debe ser ante el Comité de Transparencia. Por todo ello se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto de resolución se le hace saber todo lo que deberá observar el sujeto obligado para dar atención adecuada a esta solicitud. El recurso 97-2008 es similar al que les acabo de mencionar, nada más que aquí pidieron todos los oficios y memorándums firmados por el titular de la unidad jurídica. Aquí la respuesta otorgada también fue un acuerdo de disponibilidad, en donde el sujeto obligado lo que proporcionó fueron listas de los oficios. Y aquí el particular requirió el documento. Hemos dicho datos y documentos. En este caso, no es crear un documento exprofeso, sino aquellos que ya generó en la esfera de sus atribuciones el titular de la unidad. En ese sentido, se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber lo que deberá considerarse. Sabemos que para la emisión de oficios o de memorándums se les asigna un número de oficio. Entonces, tiene que estar entregados de manera consecutiva. Puede darse el caso que se cancele un oficio, pero tiene que pronunciarse en ese sentido el emisor de la información, en este caso el titular de la unidad jurídica, qué oficios canceló o qué memorándums canceló, o si no emitió memorándums también tendrá que pronunciar, y en ese sentido no habrá necesidad de convocar al Comité de Transparencia para declarar unilateralmente la inexistencia, y se revoca esta actuación del sujeto obligado. Y por último, en el recurso 100, se le requirió también a la Secretaría de Salud conocer todos los pliegos de observaciones de todas las auditorías realizadas en los años 15, 16 y 17, y alude a un folio anterior señalando que derivado de la respuesta a la solicitud con número de folio 017-22817, se observa quién es el área competente para tener en su poder esa información. En ese folio se alude que la unidad de seguimiento tiene que ver está relacionada con las auditorías que lleve a efecto este sujeto obligado. Bien. El titular de la unidad emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó una respuesta asignada por el área de la unidad de seguimiento. El particular se inconforma porque consideró que el otorgado está incompleto, no se entregó de todos los años solicitados.
Procedimos a analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado y advertimos que efectivamente el acuerdo de disponibilidad se sustenta en una respuesta que fue otorgada por la unidad de seguimiento. Esta unidad de seguimiento señaló que respecto del año 2015 adjuntaba un listado en la que se puede advertir 3 tipos de auditoría, Auditoría Superior de la Federación, pero fue listado y el particular requirió las auditorías, es decir, el documento soporte, no una relación. En ese sentido, la respuesta otorgada en este año no atiende el pedimento informativo. Respecto al año 2016, el sujeto obligado proporcionó 7 auditorías que son claras, legibles, no contienen datos restrictivos, son netamente públicas y esta porción de la información sí se atiende. Respecto al año 2017, hubo omisión total del sujeto obligado, no hizo pronunciamiento, no sabemos si existieron o no existieron, están en trámite, están concluidas, no sabemos nada porque no hubo pronunciamiento por parte de la autoridad. Entonces podemos decir que de manera parcial cumple. Sin embargo, el gran pero lo encontramos en quien firma este oficio. En este oficio aparece el nombre del director, sin embargo, aparecen las siglas P.O. O sea, por orden y una firma que no sabemos de quién se trata. En ese sentido, hemos resuelto en varios recursos de revisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que es de aplicación obligatoria en todo el país, en el que se señalan los requisitos que debe contar la suplencia de una firma. Y en ese tenor, la jurisprudencia cuyo título lleva por nombre Suplencia de las autoridades administrativas, requisitos que deben reunirse para fundar y motivar la actuación de un servidor público en ausencia de otro. Esta jurisprudencia es clara al señalar que para que un servidor público firme por ausencia, por delegación, por acuerdo, por designación a nombre de un tercero, tiene que primero colocarse el nombre del servidor público que va a firmar en ausencia. Segundo, el sustento normativo que le dé precisamente competencia para poder firmar, porque no cualquiera puede firmar, no porque la secretaria ejecutiva le diga al verificador que firme en su nombre, pues no tiene competencia, tendría que ser de su misma área. Entonces tiene que señalarse el sustento normativo y lógicamente si hubo un acuerdo delegatorio o hubo algún acto administrativo donde se señala a tal persona como competente para firmar a nombre de un tercero. Estos requisitos no se advirtieron en el sumario, por lo tanto la respuesta otorgada no es válida. En ese sentido, se revoca la actuación del sujeto obligado para que, siguiendo las directrices señaladas en este proyecto, pues se atienda de manera correcta el pedimento informativo del particular. Y, presidente, con ello concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos de la ponencia número 1, si no existe ninguna observación, quiero solicitarle a la secretaria ejecutiva que someta a votación del Pleno los proyectos en cuestión. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Gracias. Pasamos al punto 6º, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes proyectos. Los recursos de revisión 39, en contra de la Secretaría de Salud, se propone revocar. El 75, en contra del PRD, se propone revocar. El 84, en contra de la Secretaría de Educación, revocar. El 87 en contra del DIF, revocar. El 90 en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, revocar. El 93 en contra de la Secretaría de Salud, así como el 96 también en contra de la Secretaría de Salud, se proponen revocarlos. El 102 en contra del Congreso del Estado, sobreseer. El 111 en contra del IEPCT, modificar. Y el 114 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique, se propone confirmarlo. Aquí es interesante el recurso 114 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, porque a través de una solicitud de información le dicen que requiere una audiencia con el presidente municipal. Solicite se me otorgue fecha.
En el rubro otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, señaló: quiero que me atienda el presidente, no Beto Ara, que siempre dice que lo voy a checar y nunca resuelve nada. Es lo que agrega el solicitante. Hay un acuerdo de prevención y obviamente que en este caso la autoridad se equivoca en cuanto al sujeto obligado, lo cual aclara el solicitante, y dice que dirige su solicitud al Ayuntamiento de Tenosique, lo que causa confusión con respecto a lo señalado en dicho acuerdo, además de que es poco claro, por lo que en atención al principio de máxima publicidad, exijo al Ayuntamiento de Tenosique que atienda los extremos de mi solicitud y sea ese ayuntamiento quien me conteste. Bueno, aquí en el análisis que se hace de esta solicitud, obviamente tenemos que tener en consideración que se está pegando al artículo 8º constitucional, que lo que rige es el derecho de petición. Y nosotros lo que revisamos es el derecho de acceso a la información pública, que está consagrada en el artículo 6º de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, nosotros podemos apreciar que a pesar de que se contestó la prevención, la unidad de transparencia gestionó la petición del solicitante ante la Secretaría Particular del Ayuntamiento, por lo que le comunicó al solicitante que para los fines requeridos debería de presentarse con tal día y tal hora en la Secretaría Particular y le da la ubicación del Palacio Municipal en el caso de Tenosique, Tabasco. Desde un inicio pudo haber reencauzado correctamente la solicitud, que era una petición más bien, hacia el órgano competente, en este caso la Secretaría Particular. Pero sí puede darse por parte de los ciudadanos la confusión entre lo que es el derecho de petición y el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, al estar satisfecha la pretensión del solicitante, se propone a este honorable órgano garante confirmar la actuación del sujeto obligado. Comisionada, me gustaría más hacer un comentario. Sí, cómo no, comisionada, tiene el uso de la voz. Como bien señala, puede presentarse a confusión. Y hay una diferencia entre ambos derechos, porque en derecho de petición cualquier ciudadano, hablamos de ciudadano porque aquí hay una limitante en cuanto a la edad, tienen que ser mayores de 18 años quienes pueden hacer uso de este derecho, pueden presentar a través de esta petición queja, inconformidad, petición con audiencia ciudadana, como es el caso, algún requerimiento informativo. Y en materia de acceso a la información, cualquier persona, sin importar la edad, puede acudir ante un ente público a solicitar información previamente generada. Es información, no se refiere a una consulta, eso es materia del derecho de petición. Sí hay una diferencia, como bien nos señala el presidente, pero también hay un desconocimiento, y aquí la unidad debió haber reconducido ese procedimiento a ese trámite previamente establecido de remitirlo a la Secretaría Particular. Sin embargo, decidió aceptarla, entregó la información, y por ello estuvo bien. Pero el procedimiento debe haber sido a través del derecho de petición, a través de la Secretaría Particular. Sí. Muchas gracias. Solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Pasamos al punto 7º del orden del día relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la actualización de los criterios para el cobro de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública para el ejercicio fiscal 2018. Lo anterior toda vez que con fecha 30 de diciembre del año 2016 se expidió la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, conocidas como UMA, misma que tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
para determinar el valor actualizado de la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA. Es una referencia económica ligada a la inflación, donde se determina la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Ahora bien, es importante señalar que el artículo 5 de la ley antecitada señala que el INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación, de entre los primeros 10 días del mes de enero de cada año, el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, y entrarán en vigor dichos valores el 1 de febrero de dicho año. A este respecto, resulta de suma importancia aprobar este acuerdo para tener actualizados los costos de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública de este órgano garante en base a lo antes referido. Es importante mencionar que dicho proyecto ya fue circulado previamente a quienes integramos este pleno, por lo que invito a, si desea hacer uso de la voz, la comisionada Tere, bueno, pues en este sentido le solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano garante el proyecto en cuestión. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes señalada ha sido aprobada Muchas por gracias. unanimidad. Pasamos al punto 8º del orden del día. Precisar aquí únicamente que el próximo martes, de acuerdo con valga la redundancia, con el acuerdo que fue aprobado por este órgano garante, es inhábil. Por lo tanto, no se computarán los términos para todos los procedimientos que se llevan a cabo por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. No sé si deseas comentar algo, Tere. Quiero comentar nada más, muy rápido. Hace unos días se aprobó un punto de acuerdo en el que se le pidió a todos los sujetos obligados que tenían que rendir su informe anual para tener este instituto los elementos suficientes para poder rendir a su vez el informe anual de labores que legalmente tenemos el imperativo de rendir como órgano garante. El reporte que tengo de parte de la unidad de planeación es que ya la gran mayoría ya rindió su informe, solamente nos quedan pendientes unos cuantos sujetos obligados que todavía no han rendido esta información y bueno, aprovecho el espacio, presidente, si para me un permites, exhorto. Para hacer un exhorto a que cumplan con esta obligación legal, porque no es un pedimento, un simple requerimiento, sino es una disposición legal que está previsto en nuestra Ley Tabasqueña de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que los sujetos obligados a través del Comité de Transparencia deberán rendir su informe anual ante este órgano garante. Así tenemos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Politécnica del Centro, Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, Ayuntamiento de Tocotalpa, Tabasco y el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista son 6 sujetos obligados que al día de hoy todavía no han rendido su informe anual. Entonces, a través de esta vía, de esta sesión, se les hace un exhorto para que cumplan con esta determinación, con esta obligación legal de rendir un informe con base en los parámetros que en su momento se les hizo llegar de manera oficial a sus correos electrónicos. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. Al no haber más asuntos que tratar, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:58 el día 23 de febrero del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 2 de marzo del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.